Greetings, everyone. We'll go ahead and get started in 2 minutes. Saludos a todas, a todos. Vamos a empezar en 2 minutos. Vamos a darle un poco de tiempo a las personas a que se unan. Solidarias de Vancouver, bienvenidos, bienvenidas a la acción mensual consecutiva número 34, Libertad para Alex Saab, Estados Unidos, Canadá, mano fuera de Venezuela. Hello again, and greetings, Hola de everyone. nuevo, saludos a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a la acción mensual consecutiva número 34, Libertad para Alex Saab, Estados Unidos, Canadá, mano fuera de We're Venezuela. here tonight to unite our Estamos voices aquí esta noche para unir nuestras voces de toda América del Norte, Latinoamérica y de todo el mundo para exigir la libertad del diplomático venezolano Alex Saab, retenido hace más de 2 años y medio en una prisión de Estados Unidos, y para ponerle fin a las sanciones crueles y el castigo que que el gobierno de Estados Unidos impone sobre el pueblo de Venezuela. Estas sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra Venezuela han matado a más de 100.000 personas, según estimaciones del relator especial de las Naciones Unidas, Alfred de Zayas. A los venezolanos se les ha negado el acceso a alimentos, medicinas, vacunas, combustible y artículos de primera necesidad debido a estas medidas criminales. Y es por esto que Fire This Time for Social Justice y la campaña con solidaridad con Venezuela y el Comité de Paz en Winnipeg y Justice Peace Advocates también aquí de Canadá se unen para organizar estas acciones consecutivas mensuales desde Vancouver, donde estoy yo, y también estamos con la compañía de de muchísimas personas de Canadá, de Estados Unidos y por supuesto desde Venezuela. Tenemos un maravilloso panel de oradores en este momento tan importante del año. Al fin del año, esta es la última acción de protesta de 2023. No queremos tener una nueva acción de protesta en 2024 porque queremos que estas sanciones se levanten y que Alex vuelva a su hogar con su familia, pero sí queremos decir que esta es la última de 2023 y que ahora es un momento especial del año en donde muchos y muchas estamos con amigos y familia reflexionando en lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses. Estamos aquí para decir que durante los últimos 12 meses nos hemos reunido una vez por mes para unir nuestras voces y para volver a redoblar los esfuerzos y el compromiso para ponerle fin a este bloqueo en Venezuela y para la libertad de Alexa. Mi nombre es Alison Boudin, soy la coordinadora de la campaña de solidaridad con Venezuela del Movimiento por la Justicia Social Fire This Time y autora del libro Revolución y Contrarrevolución en Venezuela, editado por Battle of Ideas Press. Es un honor para mí que tengamos un excelente panel de oradores, entre ellos Roy López Rives del Movimiento Libertad para Alex Saab, Geraldina Colotti también del Movimiento de Libertad para Alex Saab, pero también internacionalista, Steve Elner, un profesor jubilado de la Universidad de Oriente de Venezuela, y también Yves Engler, un periodista y autor radicado en Montreal, en Canadá. Tenemos entonces un panel excelente de oradores, perdón, y saludos también de todo el mundo. Y luego nos vamos a unir para tomarnos una foto grupal. También quiero decir que esta acción está siendo transmitida desde Vancouver, British Columbia, de los territorios tradicionales no cedidos de las naciones
Wauwtooth, Mouse Queen y Squamish Coast Salish. Muchos de ustedes están escribiendo en el chat desde donde nos ven. Les aliento a que nos saluden, que usen el chat durante la sesión de esta noche. También quería decir, para quienes tal vez no lo hayan visto, que tenemos interpretación disponible, así que ahora me están escuchando en inglés, estoy hablando en inglés, pero algunos de nuestros oradores van a estar hablando en español, así que les aliento a que vayan a la parte inferior de su pantalla, al icono de interpretación o que hagan clic en los tres puntos si están usando un teléfono móvil y ahí van a ver la opción para unirse al canal en inglés o en español. También voy a poner las instrucciones en el chat. Nuevamente es un placer para mí estar aquí con ustedes. Tenemos, como digo, saludos muy especiales que vamos a compartir. Son comentarios de Camila Fabrizab, la esposa del diplomático venezolano Alex Saab, que está retenido en Estados Unidos, así que vamos a empezar con eso directamente. Para eso voy a presentar a nuestro primer panelista, a Roygar, que se une desde Venezuela. Él es un comunicador y estratega con el movimiento Free Alex Saab. Así que te cedemos la palabra, Roygar. Adelante. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Alison, por acompañar esta campaña de solidaridad. 34 eventos online y la verdad que agradecidos desde el corazón por todo este esfuerzo que has puesto. Gracias a Hands of Venezuela, Fire This Time, gracias al movimiento Free Alex Saab nacional e internacional, gracias a Geraldina, al profesor Steve y a Yves Engler por estar esta noche en el evento de hoy. Estamos en una fecha importante, ¿no? Diciembre, ya casi en Navidad, y bueno, hay una familia que está separada, y es la familia del diplomático Alex Saab, quien lo están esperando desde hace 1285 días, desde que fue secuestrado en Cabo Verde. Cumple hoy Alex Saab 794 días de cautiverio en los Estados Unidos, más de 2 años. Y bueno, el día de hoy ha sido un día bastante noticioso, ¿no? Bastante movido. No sé si han podido ver las noticias, pero se hablaba de liberaciones, de intercambios de prisioneros estadounidenses en Venezuela, y aparecía el nombre del diplomático Alex Saab. Hasta el momento, lo que podemos decir es que han sido simples rumores, no hay nada confirmado al respecto, pero obviamente desde Venezuela, desde el movimiento Free Alex Saab, es una petición que hemos hecho desde el movimiento, se ha hecho desde el gobierno de Venezuela, hacia el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno que preside el presidente Biden, la posibilidad de, bueno, de liberación y exigir la libertad de diplomático Alex Saab, quien no solo digamos, tiene inmunidad diplomática, sino que es inocente de todo lo que se le acusa, y que además eh, ha tenido bastantes dificultades médicas, y por lo que se ha pedido alguna medida especial para su liberación. Y esperemos que esto pueda darse, ¿ok? Esto pueda darse lo más pronto posible. Eh, Queremos decirle que, bueno, y seguimos reclamando que Alex Saab no ha tenido asistencia médica, a pesar de ser un paciente eh, oncológico, de cáncer, de quien sufrió de cáncer de estómago y que ha estado vomitando sangre durante los últimos meses. Todavía hasta el sol de hoy no ha recibido atención médica. Caso contrario, no pueden decir de los ciudadanos norteamericanos, quienes están detenidos aquí en Venezuela, quienes han tenido los mejores tratos, conversaciones con sus familias permanentemente, inclusive visitas consulares de parte del gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que las familias puedan reunirse lo más pronto posible. Como siempre, bueno, darle un saludo de parte de nuestra compañera Camila, ya lo habías mencionado, Alison, Camila Fabri, quien no pudo estar hoy. También ha sido como un día muy movido y ella se excusa no poder estar hoy aquí, pero bueno, es siempre también una época muy difícil para ella, para sus hijas, para sus hijos, quienes, bueno, preguntan, ¿no? ¿Por qué papá no llega? ¿Por qué no llega nuestro papá Alex? Y
Y bueno, desde aquí, desde este espacio y desde donde estemos, pues siempre darles la mejor fuerza, la mayor de las fuerzas, los mayores abrazos para que puedan, digamos, reunirse esta Navidad y así lo esperamos, ¿no? Simplemente decir, bueno, que la lucha no ha parado, aunque se digan y hayan rumores de lo que sea, nosotros no paramos esta exigencia, que es la exigencia de la liberación de Alex Saab y es la exigencia de la eliminación de las más de 900 sanciones contra Venezuela, que han causado la pérdida de más de 600.000 millones de dólares de ganancias para Venezuela y la muerte de cientos de miles de personas. ¿Ok? Así que es una petición que, digamos, que permanece allí por parte del movimiento Free Alex Saab. Y bueno, agradecer también a este evento que se realiza mes a mes, agradecer a todas las personas que han estado en las más de 250 reuniones que se han hecho simplemente para explicar el caso de Alex Saab, reuniones hechas en Venezuela, en distintos países de América Latina, incluso en Europa, África, Asia. Agradecer al movimiento Free Alex Saab internacional que se ha constituido en 34 países del mundo, que han realizado decenas de eventos durante todo este año, al movimiento Free Alex Saab Venezuela, que este año han hecho más de 450 actividades nacionales, ¿okay? Desplegados en todo el país para explicar, para ahondar, para actualizar sobre el caso de Alex Saab. También a todo el equipo que está permanentemente en redes, que está dando una batalla comunicacional importantísima, y es que el movimiento Free Alex Saab se ha constituido no solo como un movimiento, digamos, un movimiento social, sino como un movimiento jurídico, pero también un movimiento comunicacional, que ha logrado vencer en muchos eventos y en muchos espacios a la narrativa imperante de los medios de comunicación hegemónicos. Ese equipo que ha montado más de 3.000 contenidos este año, videos, audio, diseño, y presencia en todas las redes sociales, ¿no? En todas las redes sociales, porque esa batalla es comunicacional y tiene que darse por todos lados, ¿no? Y bueno, a todos los que han estado, digamos, los que pudieron ir, Alison, que viniste al evento en junio, este gran evento internacional que se constituyó en la presentación de un libro que fue, bueno, presentado por el presidente de la República ahorita en la Filben, en la Feria del Libro de Venezuela, que es el libro donde, bueno, todos los que participamos en este foro, pues pusimos un granito de arena para que esto se diera. Así que, para antes de despedirme, quería, bueno, además de saludarles, presentar un video que ha editado el movimiento Free Alex Saab. Es un video de una entrevista hecha a nuestra compañera, a nuestra líder, Camila Fabri, hecho por la periodista Karen Méndez, en el que ella expresa, ¿no?, la visión de familia y la visión humana de Alex Saab, que poco se ha visto. Se ha tratado más el tema, bueno, de su trabajo diplomático, de su trabajo empresarial, de su lucha contra el bloqueo en Venezuela, pero hay una parte que hay que mostrar y hay que hablar, y creo que diciembre es como un momento para hacerlo, ¿no? Un momento de paz, de unión, de la familia. Así que, Alison, cuando quieras, adelante con el video. Gracias. Free Alex Saab. Alex è il motor della famiglia, è il centro. Es el don más grande que Alex tiene, el don de ser un buen papá. Los recuerdos me duelen. Lo queremos de vuelta a casa. Para nosotros como familia el tiempo se ha paralizado a este 12 de junio del 2020 cuando Alex fue secuestrado. Mientras que el mundo sigue adelante, siguen creciendo los niños, siguen creciendo, cumpliendo años, siguen pasando la Navidad, las festividades, sigue la gente desarrollando su proyecto, sigue realizando sus sueños. Nosotros nos quedamos a este 12 de junio esperando que
toda esta pesadilla se acabe, que Alex se pueda volver a casa para nosotros también poder empezar con él a vivir. Tenemos tantos proyectos, muchos que quedaron en el aire. Alex se lo arriesgó todo, cruzó todo el mundo para ayudar a todo el pueblo venezolano. Y ellos lo han dicho muy claro, los estadounidenses, lo mostraron, el gobierno de los Estados Unidos lo mostraron como un trofeo una vez que llega a Estados Unidos. Lo vistieron de naranja y lo pusieron en todos los videos, la foto, para decirnos al mundo, quien quiere ayudar a Venezuela, esto es lo que le va a pasar. Es difícil mantenerle a la niña, también mantener este recuerdo firme de su papá. Porque ya pasaron 3 años y medio, Mariam tenía 3 años, ahorita tiene 6, casi 7. Y mantener constantemente el recuerdo de su papá, de que el papá la quiere, la ama, que el papá era la que la ayudaba a vestirse, que el papá era la que jugaba con ella, que en la noche se ponían a hacer juegos en la cama. Es muy difícil para Mariam recordar esto, pero ella lo intenta. Ella intenta recordar porque ella siente que extraña mucho a su papá. Siente que le falta esta figura diariamente, hasta cuando va en el colegio. Porque esta niña tiene papá y yo, ¿dónde está el mío? ¿Cuándo regresa? Este año ha sido un año diferente porque esta Navidad que está llegando, porque Mariam el año pasado decía, mi papá va a llegar y se lo decía a todo el mundo. Y cuando llega la Navidad, Mariam me dice que yo había sido mentirosa, que el papá no había logrado regresar a la casa. Este año es diferente porque ella a Santa Claus le pide que su papá regrese, pero al mismo tiempo ella ya no cree ella ya siente ese sentimiento de frustración, ella ya no está segura que el papá va a regresar. Y esto me duele porque si una niña siente esto, significa que hay que luchar más para que ella sí pueda tener la seguridad, que pueda volver a tener este recuerdo con su papá, pueda volver a abrazarlo, pueda volver a jugar con él. Que te quiero hablar, papi. Soy Mariam. Soy Charlotte. Envían esto audio, realmente yo le digo, grábanlo como para enviárselo, pero realmente yo se lo estoy enviando a mi hermana, se lo reenvío, como para que ellas sientan que puedan también enviarle audio a su papá como otra persona normal. Ellas siempre le envían audio al papá diciéndole que lo extrañan, que lo aman. Por favor, llámame, papá. Y a veces estos audios se los pongo en reproducción cuando Alex llama y a veces la niña no están, porque están en el colegio, están en sus actividades diarias. Pero las niñas siempre me piden enviarle mensajes al papá, le hacen dibujos en la casa. Tengo una gaveta llena de todos los dibujos que ellos hicieron durante estos 3 años y medio. Desde que Charlotte aprendió a dibujar hasta el último dibujo, siempre lo guardo en esta gaveta para que cuando Alex se regrese él pueda abrir la gaveta y en la gaveta de los dibujos, de los recuerdos, de todos los dibujos que le hicieron. Te amo, papi. Te extraño. Llama a mami. Te extraño. Para nosotros es muy doloroso pensar que esta Navidad no pueda estar con nosotros, ni siquiera lo quiero imaginar. No lo quiero imaginar ni para mí, ni para sus hijas, ni para sus hijos. El año pasado, el 24, lo pasamos en silencio. No logramos decir ni una palabra, ni compartir entre nosotros, porque sentíamos esta ausencia todo el tiempo.
Este año lo único que queremos es que Alex se pueda volver a casa, pueda volver con vida, con salud, que pueda nuevamente compartir con nosotros, que pueda vivir, que nosotros podamos empezar a vivir juntos, en paz. Ya pasaron 3 años y medio. ¿Qué más quieren? ¿Qué daño más le quieren causar a la salud de Alex, a nosotros? Ya nuestras hijas ni siquiera se recuerdan de su papá. ¿Qué más quieren hacernos ellos a nosotros? El momento de estrecharnos la mano, el momento del entendimiento, de la paz. El mundo debe ir hacia este camino. Thank you very much to Muchas Camilla gracias a Camila Fabri Saab por por compartir algo tan hermoso de su vida con nosotros, su realidad, su sufrimiento, su tristeza, pero en realidad esas fotos y las fotos de sus hijos y sus palabras nos dan mucha esperanza. No puedo imaginar el dolor de no poder pasar tiempo con Alex durante estas vacaciones familiares, durante estas fiestas, y tenemos la convicción de que Alex va a ser liberado y que a pesar de todas las dificultades que ha atravesado, sabemos que va a ser liberado. Y quisiera decir que como organizadora del comité en Vancouver, trabajo con personas en todo el mundo que está trabajando trabajaron para liberar a prisioneros hace algunos años, y recordar esa campaña y el trabajo internacional que se hizo con con las personas de Cuba, como estamos haciendo ahora con la campaña de Alex Saab, me da realmente mucha esperanza hacia una victoria en el caso de Alex Saab, debido a la campaña que tuvimos antes. Y también quisiera decir que voy a compartir el link del video para que todos podamos compartirlo en las redes sociales y en las listas de emails. Y también quisiera decir que hubo un poco de acoso durante el chat, pero si no lo vieron, eso es genial, y si lo vieron pido disculpas porque hubo intentos de complot en el chat. Y ahora tengo a alguien más a quien darle la bienvenida, alguien que tuve el honor de conocer de encontrarme en Venezuela en la conferencia hace 3 años, cuando comenzó le dieron la prisión a Alex Saab. Y Geraldina Colotti es internacionalista, periodista y escritora italiana, analista internacional, es ex guerrillera y ex prisionera política, y está en representación del movimiento Libre Alex Saab. Así que, Geraldina, bienvenida. Tienes la palabra. Gracias, Alison, de una compañera, una mujer comprometida como ti, hace siempre mucha falta. Quisiéramos también estar mucho más cerca en físico, pero sabemos que a pesar de la distancia no une los mismos ideales, no une los mismos compromisos, y como mujeres somos acostumbradas a entregarnos fuerza a pesar de la distancia. Y Camila es un ejemplo de todo eso, ¿no? Una mujer que está cada día más asumiendo conciencia, no solamente de el papel que tiene como activista por la defensa de los derechos humanos, pero también como compañera, porque se ha dado cuenta, como siempre pasa, a los familiares de los presos, que ven de cerca la máscara hipócrita de la democracia burguesa,
que hace, digamos, un mercado de los derechos humanos, de la no violencia, todas palabras que se quedan vacías frente a la acción solidaria verdaderamente, como ha sido la de Alex Saab, pero también a otro nivel frente a la resistencia de los pueblos que sí quieren defender su derecho verdadero, derechos humanos que empiezan por los derechos básicos y que son los que solo el socialismo puede garantizar, como vemos en Cuba, como vemos en Venezuela. Sí, Alex, como estaba diciendo Camila, y como tantas veces hemos dicho en nuestro encuentro, es un rehén y es un rehén es un mensaje para los pueblos, para decir que no tiene que ponerse del lado correcto de la historia, que por lo poderoso, por el imperialismo, es el lado del mal, como dicen ellos, ¿no? Entonces dicen, miren lo que te puede pasar si tú sigues defendiendo a Venezuela, si tú sigues defendiendo a Cuba, si tú sigues defendiendo tus derechos en cada país donde esos derechos son golpeados, empezando por los países capitalistas. Y podemos reflexionar más allá de Alex Saab, que repito es una síntesis de todo lo que el imperialismo quiere hacer a los pueblos, golpeando la ley, su misma ley que pretende que los pueblos fetichicen. Pero Alex Saab es un símbolo de lo que es la crisis estructural del capitalismo, que ellos intentan resolver por toda manera con una política de los hechos cumplidos, como vemos, por ejemplo, con la entidad sionista. Esto vale por los Estados Unidos y por sus lacayos, ¿no? Su gendarme en Oriente Medio, como es la entidad sionista, pero también con lo que son asociados en el acoso de los pueblos. Ellos quieren ponerse más allá de la ley. Porque el caso de Alex Saab es un ejemplo gigantesco de violaciones de los derechos, no solamente humanos, porque ningún ser humano tendría que pasar por todo lo que pasó, por lo que pasó Alex Saab, pero además son violaciones de las normas internacionales, que por un diplomático, el hecho que se pueda secuestrar y torturar, tantas veces lo hemos dicho, un diplomático, eso es una violación gigantesca que tendría que perseguir, que tendría que poner en rebeldía cualquier de los sinceros demócratas que siempre son listos para sancionar, entre comillas, a los que no se arrodillan frente a los Estados Unidos. Este tema de las violaciones que se hacen norma es un tema que tendría que ponernos todo a reflexionar a un nivel más general, porque eso de las violaciones de alguien que se pone en gendarme y piensa que no está sometido a la misma ley internacional que a veces ellos mismos dictan, es una situación que pone en un caos generalizado la situación internacional. Eso también es un tema del capitalismo que produce el caos y intenta gobernarlo por explícita definición de la OTAN, que habla de una estrategia del caos controlado. Ellos producen el caos en los países que no les gusta y después producen la teoría del llamado caos controlado, que no es nada más y nada menos que la balcanización del mundo, que determina también una balcanización de la conciencia, sobre todo en los países capitalistas, donde hay con respecto a los jóvenes que no tienen memoria histórica, donde se les roba los conceptos para definir de qué lado de la barricada uno tiene que situarse y se le pone digamos, al chantaje de toda la propaganda mediática. Y hay un tema de guerra mediática que es muy fuerte, que descalifica
los que no son amigos de los Estados Unidos, y hasta, como hemos visto con Camila, descalificación de género cuando se trata de una mujer. Lo que no tiene claridad en los países capitalistas, por supuesto, piensan, ¿por qué yo tengo que defender un narcotraficante? ¿Por qué yo tengo que defender una mujer que de todo no tiene ideales? Todo eso. Eso a veces funciona. Por eso que es muy importante el papel de claridad que tenemos que asumir nosotros como organizaciones populares internacional, también como periodistas. Es importante una operación de desenmascaramiento de los mecanismos del capitalismo, pero de ver cómo mediante una persona puede pasar mecanismos que son muy generales y que tiene que ver con toda la persona, no solamente con la persona de Alex Saab, que ya sería en estos casos solamente un caso, digamos, de defensa de los derechos humanos de una persona. No, no es así. Estos criterios de que hay un gendarme internacional, que son los Estados Unidos, que quiere ponerse más allá de la ley, más allá de los derechos, lo vemos como una práctica que está imponiendo a nivel general, no solamente con las agresiones a los pueblos, que ya no tiene que ser votado por la ONU. Uno se pregunta qué necesidad tiene de existir un organismo que nos sirve para bloquear masacre. Pero lo vemos también en la masacre de un pueblo como el pueblo palestino, que donde la hipocresía de la Unión Europea, de las grandes instituciones internacionales es gigantesca, porque ellos que hacen una mitología. Cuando muere un niño, ahí son miles y miles de niños que mueren y nadie hace nada. Por eso es evidente que el dolor de una familia, como lo que estaba expresando con razón, pero con mucho pudor, con mucho coraje, Camila hoy, a ellos no le importa, a nosotros sí nos importa, porque nosotros somos camaradas, no tenemos necesidad de ir a ver con nuestros propios ojos cómo muere un palestino para saber que el dolor, el sufrimiento del mundo hay responsable por todo eso, para saber que no toca directamente, porque la empatía que tienen los camaradas es una empatía que se basa sobre la conciencia de saber que sí hay responsabilidad, que sí hay razones por esta enorme injusticia que hay en el mundo, y que en este caso ha golpeado una familia que no olvidamos en un mundo de egoísmo, en un mundo donde la gente quiere voltearse del otro lado para no ver estos sufrimientos. Habría podido muy bien estar cómoda en su vida porque no tenía la necesidad de poner en riesgo esta vida, pero lo hicieron. Eso es un gran mensaje, tantísimo hoy, en un mundo donde nos hacen pensar que tenemos que apoyarnos sobre la cabeza del vecino que se está hundiendo para que avanzamos más. Nos hacen creer que si somos pobres somos idiotas, ¿no? Como en los Estados Unidos. Al contrario, este es un mensaje que no viene de lejos, viene de de los tantos compañeros de camino que la revolución han tenido como Alex Saab. Nosotros probablemente, ¿por qué se ha olvidado la historia como maestra de vida, la historia como lucha de clases? Se ha olvidado también que han existido figuras como la de Alex, y que sigue existiendo, porque no olvidamos que su familia, que viene de Oriente Medio, tiene una memoria de qué significa la resistencia de los pueblos del sur, también contra el imperialismo ahí. Y además de eso, si me permite un recuerdo personal, una consideración personal, yo poco otro que estuvimos en el Congreso Internacional que hicimos contra el lawfare, éramos expresa política, y cuando se leyó
la carta de Alex Saab desde la cárcel, evidentemente podíamos interpretar esta palabra de una manera más profunda, sabiendo qué significa la resistencia en la cárcel y qué significa sobre todo en la cárcel de los Estados Unidos, donde hay presos desde 40 y más años. Ellos se dicen los más defensores de los derechos humanos hasta que esta democracia, entre comillas, se la quiere exportar con la bomba. Sabemos qué significa estar en la cárcel del capitalismo, que intentan como primera cosa romper la identidad colectiva y romper tu identidad. Alex Saab hizo una resistencia heroica exactamente a eso, porque hay manera de chantajearte y hay manera de hacerlo cuando tu familia está afuera, cuando los niños te esperan para la Navidad, no te la digan ni siquiera ver, cuando todos tus afectos son lejos, y a Alex le murieron los dos, el papá y la mamá, cuando estaba en la cárcel. Yo sé lo que significa. Muchos de los que estaban ahí, expreso político, lo saben. Y sabe qué significa no llorar frente al enemigo, pero sí llorar en el alma, pero que esto, llorar, es una otra herramienta más de resistencia, porque nuestra vida la hemos dedicado a la libertad de todas y todos, de los pueblos del mundo. Entonces, esperamos con mucha fuerza que Alex pueda volver a su familia esta Navidad, y si por mala suerte eso no pasa, bueno, como dice Camila, necesitamos de doblar aún más nuestra fuerza, nuestra actividad y nuestra conciencia para multiplicar en el pueblo el mensaje de Alex Saab, que es el mensaje de todos los pueblos en resistencia en el mundo. Thank you, Geraldina Colatti. Muchísimas gracias, Geraldina Colotti. Había apagado tu video para poder escucharte mejor porque tu conectividad estaba un poco débil, pero muchísimas gracias por tus hermosas palabras y tu conexión personal y por supuesto por darnos inspiración para esta lucha ahora que estamos cerca del 2024, en donde vamos a tener que comprometernos a trabajar incluso más para exigir la libertad del prisionero político venezolano Alex Saab en Estados Unidos, y eso nos lleva directamente al trabajo por la humanidad en contra de las sanciones y las políticas bélicas y ocupaciones de Estados Unidos. Y esto tiene que ver con darle apoyo a personas como Alex Saab que llevaban medicamentos, alimentos y combustible a las personas en Venezuela. Como mencionó Roygan anteriormente, ha habido algunos rumores y no hay información todavía confirmada con respecto a la liberación de terroristas estadounidenses en prisión en Venezuela y devolviéndolos a Estados Unidos como gesto del gobierno venezolano, y el movimiento de Free Alex Saab quiere que todos y todas nos unamos en este llamado internacional para un intercambio de prisioneros. Y Code Pink en Estados Unidos ha lanzado una petición relacionada con esto que quiero compartir con ustedes. Si no la han firmado, por favor, háganlo hoy. Vuelvan a compartirlo con sus amigos y su familia, fírmenlo. Es una petición exigiendo un intercambio de prisioneros para favorecer a Alex Saab, ¿no? Para liberarlo. Y también quiero contarles que tenemos la campaña de postales de Free Alex Saab que hemos lanzado con el movimiento de solidaridad con Venezuela, Fire This Time, y también el comité antibélico en Minnesota. Y les pedimos que se nos unan a esta campaña. Pueden recibir estas postales. Voy a poner la información en el chat. Pueden mandar un mail a fttvenezuelasolidarity@gmail.com. Es para inundar la oficina de Biden y de la Casa Blanca con esta exigencia de la liberación de Alex Saab y
En el último mes hemos lanzado una versión en español de la postal en Venezuela y estamos repartiéndolas en todo Venezuela y en Latinoamérica, también para que se la envíen al presidente de Estados Unidos, Biden. Así que únanse a esta campaña de postales Free Alexa. Voy a poner, por supuesto, toda esta información en el chat para que se puedan unir. Ahora vamos a pasar a la próxima sección de nuestro programa, que tiene que ver con pasar a un análisis más profundo, no solo con respecto a los ataques en contra del EXAP, sino a los ataques en contra de toda Venezuela. Estamos muy agradecidas de tener aquí con nosotras y nosotros a Yves Engler, que es periodista y autor radicado en Montreal, que ha escrito 12 libros sobre política exterior canadiense y presenta el programa de YouTube, y que también está disponible en otras plataformas, que se llama Canadian Foreign Policy Hour, que es un examen semanal de las acciones canadienses en términos de política exterior. Y también con respecto a los ataques hostiles y constantes de Canadá con respecto a las sanciones en contra de Venezuela. Así que Yves está aquí para darnos una perspectiva que tiene que ver con el activismo y las organizaciones aquí en Canadá. Muchas gracias, Yves. Adelante. Muchas gracias, Alison. Antes que nada, quiero felicitar a todos y a todas que están organizando este evento por 34 meses seguidos. Es maravilloso, es inspirador para poder seguir luchando y resistiendo este ataque estadounidense y canadiense en contra de la soberanía venezolana y, por supuesto, para exigir la libertad de Alexa. Canadá, el rol de Canadá en ese sentido es un poquito más gentil, digamos, pero Canadá siempre se da de defender el derecho internacional. No he visto comentarios de funcionarios exigiendo la liberación de Alexa aquí en Canadá. Ahora, quiero darles una perspectiva canadiense. Si vemos el caso venezolano, vemos que este es un fracaso de la política exterior canadiense, es una derrota del imperialismo. Desafortunadamente, eso es bastante poco frecuente en la historia de la política exterior de Canadá. De hecho, va a salir pronto un libro mío con respecto al rol canadiense en 20 golpes de Estado a nivel internacional, y tenemos una sección en el libro con mi coautor sobre Venezuela como un gran ejemplo de un fracaso del gobierno estadounidense. Bloomberg, de hecho, ha hecho un informe sobre el canciller canadiense que ha comenzado negociaciones recientemente para volver a iniciar relaciones diplomáticas con Venezuela, lo cual es una confirmación de que su campaña para derrocar el gobierno ha fracasado. Sabíamos ya esto, no es algo novedoso, pero es un paso más para confirmar esa información. Entonces, eso me alegra muchísimo porque hay muchísimos ejemplos que hemos visto de devastación a los que ha contribuido Canadá en todo el mundo y que usualmente tienen éxito y en este caso no han tenido éxito. Cuando hablamos de la campaña, tenemos que ver el rol de Canadá en establecer el Grupo de Lima. Fue Canadá quien lideró este esfuerzo con Perú, por supuesto. Y fue una iniciativa canadiense, pero prefirieron, en lugar de llamarlo Grupo de Ottawa, Grupo de Lima, para darle un poco más de legitimidad. Le podrían haber llamado también Grupo de Washington, pero por supuesto, Ottawa le hubiera dado un poquito más de legitimidad y Lima incluso más. Y Canadá estuvo en el centro de impulsar todo ese proceso de generar un apoyo internacional en contra del gobierno de Maduro, y realizó reuniones con funcionarios de la autoproclamada presidencia de Guaidó. El gobierno canadiense, bueno, deberíamos decir que hace un par de años el gobierno se refirió al Grupo de Lima como lo peor que habían hecho en términos de política exterior. Desafortunadamente, tal vez eso no es lo peor que hayamos hecho en términos de política exterior, pero sí hemos reconocido que no ha habido un nuevo
reconocimiento público con respecto a los horribles hechos que han instigado los países del Grupo de Lima. Canadá estuvo en el centro de la autodeclaración de Guaidó. Hubo diferentes informes con respecto al rol canadiense del apoyo de lo absurdo de Guaidó en términos de apoyo al gobierno opositor autodeclarado. El gobierno canadiense ha llevado a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Y cuando vemos lo que está ocurriendo en Gaza y en Palestina en general, pero hemos visto muchísimas muertes en los últimos 2 meses en Cisjordania. Si vemos exactamente el caso de Gaza, vemos que hace 3 años ante la Corte Internacional se planteó que no se investigaran los crímenes de Israel. Pero tienen la audacia de referirse, de llevar a Venezuela ante la Corte Internacional, y ni siquiera hay una mención de llevar a Israel ante una corte por estas miles de muertes en Gaza. Entonces hay un doble estándar para intentar derrocar el gobierno de Maduro. También hay financiación de grupos de oposición, y esto ocurre hace años, hace muchos años. Esto se remonta a los esfuerzos de derrocar a Chávez en 2002, de hecho, pero en años más recientes, de cara a la autodeclaración de Guaidó, Canadá financió muchísimos personajes del campo de la oposición. Hay llamados grupos de derechos humanos, ONGs, que fueron críticos del gobierno de Maduro, que fueron financiados por Canadá. Entonces, Canadá se involucró en desarrollar la oposición nacional al gobierno. También Canadá participó de las sanciones, 4 rondas de sanciones que se remontan a 2017 en contra de funcionarios venezolanos. Y según mi información, nunca se secuestraron activos venezolanos en Canadá porque no había demasiados activos dentro de Canadá, pero sí Canadá proporcionó mucha cobertura, ¿no?, a esta campaña de sanciones liderada por Estados Unidos, que robó activos de Venezuela en todo el mundo. Entonces Canadá continúa estableciendo sanciones, no han levantado ese régimen de sanciones que nuevamente fue diseñado para ayudar a precipitar el derrocamiento del gobierno electo venezolano. Entonces, Canadá ha sido un actor central en la construcción de este intento de derrocar el gobierno venezolano por parte de Estados Unidos. Continúa al día de hoy interviniendo en la disputa fronteriza con Guyana. Una declaración, por ejemplo, del canciller de Canadá ha tenido que ver con eso. Hay muchas compañías petroleras allí en Guyana que tienen relación con el gobierno canadiense, y creo que es un factor importante en su posicionamiento. Y por supuesto, hay muchas compañías canadienses que están enojadas con el gobierno de Maduro, como lo estuvieron con el gobierno de Chávez, y con la posición y están de acuerdo con la posición del gobierno de Biden. Entonces, Canadá continúa siendo una fuerza imperialista hostil, por supuesto, no solo en Venezuela, sino en toda la región. Si vemos el rol de Canadá en derrocar el gobierno de Haití y el ataque al liderazgo de Haití, también el reciente involucramiento con el caso de Castillo en Perú y de Morales en Bolivia, y también hay muchísimos otros ejemplos históricos. Canadá ha sido una fuerza imperialista. Creo que no se lo reconoce de esta manera, pero con lo que ha ocurrido recientemente en Venezuela ha habido mucha tensión mediática, por lo menos en Latinoamérica y en Venezuela, y dentro de los espacios de izquierda aquí en Canadá. Pero no ha habido reconocimiento oficial, no ha habido
no ha habido un fin a las sanciones canadienses, no ha habido una declaración formal que indique que todo lo de Juan Guaidó fue una farsa. Y yo por eso exijo el fin a las sanciones canadienses en contra de Venezuela y que se respete la soberanía venezolana y que el gobierno canadiense debería decir de manera pública libertad para Alexa. Muchas gracias. Muchas gracias, Yves. Sí, definitivamente estamos expectantes de tu nuevo libro. Va a ser muy importante para nuestra lucha continua. Es excelente oír que hay un capítulo dedicado a Venezuela, que, porque como dices, Canadá hasta hace pocos años estaba recibiendo órdenes de Estados Unidos para para poder tener un beneficio de explotar Latinoamérica a través del Grupo de Lima. Así que eso definitivamente es trabajo vital para nuestro trabajo aquí que continúa. Así que muchísimas gracias por esta información. Yo voy a compartir esta información en el chat, así que así la gente te puede seguir y vamos a seguir en contacto contigo. Muchas gracias. Ahora tenemos a nuestro último panelista del día de la fecha, que es el profesor Steve Elner. Steve es un profesor ya jubilado, si es que existen profesores jubilados, de la Universidad de Oriente de Venezuela y actualmente es editor asociado de Latin American Perspectives. Su último libro ha sido coeditado y tiene que ver con los movimientos latinoamericanos y gobiernos progresistas y las tensiones entre la resistencia y la convergencia que fue editado en 2022, así que Steve, tuve el placer de darle la bienvenida a Vancouver, lo que parece que fue hace siglos, pero de hecho fue hace más o menos 5 años y pude aprender muchísimo de él en su momento. Así que muchísimas gracias, profesor Steve Elner, por unirte para darle fin a nuestro panel. Hay muy buenos recuerdos, tengo. Primero quisiera decir que webinarios como este son una oportunidad excelente, no solo para llegar a nuevas personas, sino también para reunir nuevamente a los que ya están comprometidos eh, y dar el conocimiento de los detalles es muy necesario para poder acercarnos a las personas que ya estaban comprometidas. No, no solo de los sectores convencionales como la televisión o las radios, sino también llegar al Internet y gracias a los algoritmos y debido a la concentración del poder en algunos como Google, etcétera. Pero, por ejemplo, Wikipedia, si vemos cualquier entrada de los últimos 20 años, palabras claves como, por ejemplo, María Corina Machado o Maduro o Acción Democrática, cualquier palabra que tenga una connotación política que tenga que ver con Venezuela en el siglo XXI, van a poder encontrar la propaganda. Es un esfuerzo cínico para... y es tan obvio que es una propaganda que está puesta por la CIA o la oposición, y se ha dicho mucho acerca de los efectos devastadores de las sanciones en distintos países, en Cuba, en Irán, en Siria, Nicaragua, etcétera. Y se ha dicho mucho, pero debo decir que hay un consenso de que las sanciones contra Venezuela, al menos sin las resoluciones de el Consejo del Estado de la ONU, hay un consenso
también un consenso en Venezuela que demuestra que el 80% de la población se oponen a las sanciones, pero no la población en general, sino los líderes de Venezuela. Y María Corina Machado es una excepción, pero los líderes en general representan ahora la oposición a las sanciones. Y tuve la oportunidad de hablar con un miembro, un líder de la oposición que vive aquí y hablamos mucho acerca de la política venezolana y me dijo, no voy a mencionar su nombre, pero me dijo que él va a Miami y escucha la crítica a las sanciones, pero que en Venezuela los líderes de la oposición, con algunas excepciones, apoyan las sanciones precisamente por el consenso que existe en Venezuela y solo algunos radicales piensan lo contrario. Me gustaría empezar hablando de los aspectos políticos que se mencionan cuando hay algún análisis de las sanciones. No hay, no, no se ha dicho tampoco acerca de los efectos políticos y el hecho de que haya una correlación entre la estrategia económica de los líderes como María Corina Machado eh, que, y la represión, que lo vemos en el caso de Argentina, por ejemplo, con un programa económico radical de políticas neoliberales y represión. Y me gustaría empezar refiriéndome a una declaración hecho por Luis Mancano, a quien yo pude entrevistar en el edificio de los gobernadores hace unos meses atrás, y me dijo que las elecciones del 2024 en Venezuela no pueden ser democráticas, según él, porque sus votantes conscientemente o inconscientemente están afectados por la idea de que tienen un arma contra sus cabezas, digamos. Y si cualquier candidato de la oposición gana, las sanciones van a ser levantadas al día siguiente, pero si gana Maduro o el candidato que reemplace, que las sanciones van a continuar en ese caso. Eso es lo que me dijo. El internet no está, está un poquito débil, mi internet está un poquito débil. Está bien, se entrecorta un poco, pero está bien. Entonces, básicamente eso es lo que María me dijo y es una repetición de lo que pasó en Nicaragua en las elecciones, cuando las sandinistas, cuando Ortega iba a ganar, pero en esa situación, la presión de la guerra civil apoyada militarmente, económicamente por los Estados Unidos, dijo que si ganaba Chamorro, la guerra civil se iba a descontinuar y si no, iba a seguir. El segundo punto que tenemos que analizar es que la política estadounidense hacia Venezuela desde el 2001, cuando el gobierno chavista promulgó 49 leyes que eran antiliberales, la posición del gobierno de Estados Unidos ha sido alineada con
con la franja radical de Venezuela, que llevó al golpe en 2002, luego con López en, en 2014, cuando se inició el movimiento insurreccional, y luego Guaidó, que también es un miembro del partido de López, en 2019, y ahora con María Corina. En es- y aquí se ven diferencias en las políticas estadounidenses de los republicanos y los demócratas, porque cuando Bush eh, era presidente, apoyaba la glorificación de López, y luego en el 2014 con Obama eh, se apoyaba eh, por ejemplo, el New York Times publicó un artículo donde se comparaba a López con Martin Luther King. Y, y luego, bajo la administración de Trump, se apoyó a Guaidó, y ahora con Biden se apoya a María Corina. Entonces, se, se apoya de tal manera que la decisión de María Corina Machado de ir ante la Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para in- ella había declarado expresamente que no iba a hacerlo, pero para poder contestar esto, ella hizo este cambio que se anunció eh, antes de que ella anunciara su decisión de ir a la Corte Suprema. Los, los voceros del movimiento, la administración de Biden anunció eso, antes de que los voceros del propio movimiento lo hicieran. Entonces, en otros casos, por ejemplo, Pedro Carmona en 2002, López en 2014, Guaidó en 2019 y ahora María Corina Machado, en los cuatro casos hay una correlación, una conexión entre la violencia que ellos proponen y que ellos inician y el rechazo a las elecciones políticas. El neoliberalismo, o al menos los radicales extremos, eh, que apoyan a estos candidatos. Y si volveremos a los neoliberales en 1990, por ejemplo, tuvimos los casos en los 90 con Fujimori en Perú, y Carlos Menem en Argentina, y, y en el 89 en Venezuela. Todos los candidatos neoliberales eh, que sabían que el neoliberalismo no iba a obtener votos, pero esa situación ha cambiado y hay una polarización en Latinoamérica, y Estados Unidos está claramente del lado de la derecha, y la derecha es mucho más abierta, está mucho más abierta en los programas neoliberales. Es el caso de Argentina con Milei y Piñera, en Chile. Estados Unidos está del lado de esta extrema derecha que estamos viendo, porque los neoliberales anticipan que va a haber resistencia contra las políticas, y por eso generan plataformas neoliberales, y cuando llegan al poder implementan la opresión, la represión, y eso es exactamente la estrategia de María Corina que podemos ver, y vemos lo mismo, por ejemplo,
Patricia Bullrich dijo que todas las organizaciones, los individuos que vayan a protestar van a tener que pagar por las fuerzas de seguridad que van a ir a contener o reprimir estas mismas protestas. Y es el mismo caso en Carmona, con el golpe en 2002. Hubo miembros de la oposición que apoyaban la estrategia de ir al Congreso y pensaban que iba a haber, si tenían votos suficientes, ellos pensaban que podían ir al Congreso y podían hacer un juicio contra Chávez, pero Carmona, con su programa de reformas radicales económicas, implicaba represión. Él se declaró presidente, se autodeclaró de presidente y fue al Congreso y se autodecretó sin elecciones, y al día siguiente, el 13 de abril en 2012, perdón, 2002, y hubo represión y muchas muertes que surgieron a partir de esa represión. El hecho de que Estados Unidos está detrás de la candidatura de Corina se demostró en octubre del 2017, cuando la oposición y el gobierno de Maduro llegaron a un acuerdo y esto tuvo como resultado la relajación de las sanciones, pero al siguiente año, Anthony Blinken anunció que esas medidas iban a ser revertidas, que las sanciones iban a ser reimplementadas si no se levantaba la cancelación de la candidatura de Machado. Entonces, el propio discurso de Machado de que no podría ser candidata como presidenta, que solo podría generar presión al gobierno de Maduro a través de Washington. Entonces, Estados Unidos está, por supuesto, interesado en el petróleo de Venezuela y en que necesitan este petróleo, pero el gobierno de Maduro ha indicado que tiene voluntad de restablecer comercio con Estados Unidos. Entonces, se trata en realidad de que Estados Unidos quiere abrir oportunidades de inversión en Venezuela que sean favorables para ellos. Y esto es exactamente lo que Machado quiere. Ese programa, no solo el que afecta a la industria del petróleo, Machado y sus seguidores o las personas cercanas a ella han presentado un programa que incluye la privatización de muchas cosas. Dicen que la privatización es el vehículo para la recuperación económica en Venezuela. Con vouchers para la educación, como en Estados Unidos, y sería un sistema muy similar al de Estados Unidos. En Venezuela, los beneficiarios del sistema de seguridad social reciben la misma cantidad. Es muy diferente a cómo es en Estados Unidos, donde la gente recibe de acuerdo a lo que han contribuido durante su vida. Entonces, Machado eliminaría el sistema de Estados Unidos, perdón, de Venezuela, e implementaría el sistema de Estados Unidos. Además de esto, Machado, cuya abogado sería ministro de Educación de ser presidente,
el vocero de Machado anunció que si es presidente, el país se va a volver bilingüe. Los programas de la escuela van a ser bilingües, que todos van a terminar hablando inglés. Eso dijo. Esto explica la estrategia política de Machado y el nexo entre un programa económico radical y la política estrategia, que es llegar al poder no a través de las elecciones. Antonio Ledesma, el ex alcalde de Caracas y miembro del partido Vente Venezuela, dijo que la única manera en que Machado puede convertirse en candidata y generar presión a Maduro es generando esta presión en las calles y hablando con los militares. Esto significa que todos saben en Venezuela que cuando la oposición habla de la presión en las calles, la presión significa violencia, y esto es de lo que están hablando. Eso es lo que hizo Guaidó en 2019. Desde un punto de vista pragmático, la oposición en Venezuela ha sido una mejor oposición en términos de apoyar a un candidato de unidad, de consenso, que pueda presentarse a la presidencia en oposición a un candidato más radical como Machado, cuyo programa no tiene el apoyo de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. La oposición principal, es decir, los partidos de la oposición que pertenecen a la plataforma unitaria, con excepción del partido de López, apoyan una estrategia diferente en la que la oposición elige un candidato y encuentra una estrategia similar a lo que ocurrió y fue efectivo en las elecciones legislativas de 2015, en donde la oposición estaba unida precisamente porque no tenían un programa electoral que habían ofrecido a los votantes, sino que solamente hablaban de deshacerse de Maduro. Los partidos principales de la oposición respaldan ese enfoque. Sin embargo, Machado insiste en una estrategia de llegar al poder a través de un medio no electoral. Machado tiene una cercanía a los Estados Unidos y ha sido denunciada por los chavistas como algo que requiere de prisión. Eso es lo que ha dicho Maduro con respecto a Guaidó. Y en cualquier país del mundo, el establecimiento de un gobierno paralelo se denominaría traición. Eso tiene que ver con la decisión de el control de Venezuela, de, perdón, de la Contraloría de Venezuela, de impedirle a Machado presentarse a la presidencia. La Comisión Nacional Electoral y la Contraloría, cuando anunciaron que Machado no podía presentarse a elecciones, eso me indicó que básicamente esta prohibición de Machado tiene que ver con lo siguiente. Hay diferentes cargos que se le imputan, que no voy a debatir en detalle, pero hay una función administrativa de la Contraloría. Entonces, no se declaraba explícitamente que a ella se le negaba la participación en esta carrera presidencial por razones políticas, sino que decía que ella apoyaba a Guaidó, que ella había apoyado la intervención estadounidense en Venezuela
la intervención significa o implica intervención militar. Ella no dijo explícitamente que rechazaba la intervención en ningún país del mundo. Cuando hay un líder que hace un llamamiento a una intervención extranjera, eso se corresponde con una traición. Entonces, esa es la esencia de los cargos en contra de Machado y la razón por la cual ella no se puede presentar a las elecciones para la presidencia. Entonces, un último punto que quiero traerles, y prometí a Alison que solo iba a hablar 15 minutos, no sé si ya me excedí del tiempo o no, pero quiero mencionar un último punto. El levantamiento de las sanciones en contra de Venezuela o el alivio de esa Venezuela no significa que se vaya a recuperar la situación económica, porque el anuncio de Washington es que las sanciones se iban a aliviar solamente por 6 meses. Y es obvio que las empresas no invierten en periodos de 6 meses. De hecho, Chevron, que es la compañía principal involucrada que está invirtiendo y tiene operaciones en Venezuela, debido al alivio de esas sanciones y con las sanciones que recibieron por parte de la administración Biden, han anunciado que debido a la falta de certeza, esa es la palabra que utilizaron, certeza. Esto tiene que ver con que las sanciones solo fueron levantadas por un periodo de 6 meses. Entonces, no va a haber una inversión en Venezuela que permita la recuperación de la industria petrolera. Pero ha habido algún tipo de mejora, es decir, en términos de las ventas, porque hasta ahora las empresas del mundo tenían miedo de verse afectadas por sanciones secundarias, entre ellas empresas rusas y chinas. En el caso de las chinas, ellos compran, adquieren el petróleo, ellos han sido los principales compradores, el principal mercado del petróleo venezolano en el contexto de estas sanciones. Pero estas empresas, básicamente las chinas, Chevron, Repsol de España, este levantamiento o alivio de las sanciones no hicieron que estas empresas tuvieran el permiso, entre comillas, de adquirir el petróleo, pero no a través de un pago, sino más bien a través de el cancelamiento de la deuda que tenía PDVSA con estas empresas. Pero el gobierno de India, ahora que se han aliviado estas sanciones y Venezuela legalmente, entre comillas, puede exportar el petróleo, bueno, el gobierno de India ha anunciado que las empresas indias están de acuerdo con importar petróleo venezolano y como resultado de esas declaraciones, se indica que Venezuela va a tener un precio justo por su petróleo y Reuters ha indicado que el presupuesto entonces de Venezuela va a incrementar sustancialmente en el año 2024. Entonces, esto ayuda a desmitificar esta narrativa de la oposición venezolana en términos de los medios, que las sanciones no son responsables por el destino venezolano y eso no podía estar más alejado de la realidad. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Steve Elner. Empezaste diciendo que estas acciones no solo tienen que ver con reunirnos, sino también con la educación y con armarnos, ¿no? Para la lucha. Así que realmente aprecio mucho tu perspectiva con respecto a Machado y la llamada oposición venezolana. Por supuesto, no escuchamos nada de este análisis en los medios hegemónicos y principales, así que tus explicaciones son muy útiles para todas las preguntas que nosotros solemos recibir como activistas cuando vamos a las calles y hablamos con las personas con respecto a Venezuela, especialmente en este próximo periodo en donde las elecciones presidenciales se acercan tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Necesitamos armarnos con más información para poder explicarle a las personas que estos
ataques han sido bipartidarios a lo largo de las diferentes administraciones estadounidenses y nuestras demandas de autodeterminación de Venezuela para que ellos puedan determinar su propio futuro y que puedan tener sus propias elecciones libres que han tenido desde la primera vez que Chávez fue electo, el derecho de los venezolanos a revivir sin sanciones. Estas son las cosas que tenemos que estar conversando más y explicar cómo Estados Unidos bombardea a algunos países, ocupa a otros, sanciona a otros, interviene en muchísimas otras formas, e incluso a través de apoyar movimientos de oposición violentos o otros tipos de movimientos de oposición, especialmente en Venezuela. Así que muchísimas gracias por explicarnos esto de manera tan clara y no tengo ni idea por cuántos minutos hablaste, no estuve mirando el reloj. No hubo ningún problema, no te preocupes. Realmente apreciamos mucho tu tiempo y el tiempo de todos ustedes por haberse unido a nosotros esta noche. Geraldina Colotti, internacionalista, Roigar López Rivas del movimiento Free Alex Up, Yves Engler de Montreal. Tenemos una sesión muy breve para recibir algunos saludos de algunas personas antes de pasar a nuestra foto grupal. Así, entonces se pueden ir preparando. Si tienen algún cartel o alguna camiseta, se la pueden poner. Si no, no hay ningún problema. Voy a estar pasando a algunas personas como panelistas para que puedan hablar. La primera es Irma Sofía Nava, que es parte de la Coordinación Mexicana en Solidaridad con Venezuela. Así que Irma, saludos. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy fraterno a todos, Alison, bueno, nos conocemos, y mi hermana Geraldina Colotti, esa gran defensora de derechos humanos, representante de la dignidad también, y sobre todo combatiente con Alex Saab. Si Alex Saab ha llegado y se ha hecho público y se tiene que hacer mediático este caso, es gracias a mujeres como tú, Geraldina, y de muchos lugares que están empujando. Tú hace rato mencionabas que se tiene que hacer la acción muy fuerte, y hace poco era el aniversario de la libertad de los 5, ¿verdad? De los 5 de Cuba. Entonces tenemos que, con esa fuerza que todos los movimientos de solidaridad hicieron por liberar a los 5 héroes, tenemos que seguir, no solo en estas acciones que son muy importantes, estos webinars, las protestas, pero también en todos nuestros vecinos. Alex Saab se tiene que conocer la grandeza de Alex Saab, la estoica lucha que hace y sobre todo que el imperio, pues una vez más quiere acabarlo. Esta es una muestra de cómo el imperio, a través de sus aliados, sus lacayos, como el gobierno de Cabo Verde, logra y quiere intimidar al gran pueblo venezolano. Por eso y mucho más, nuestra solidaridad para Camila, para todos, y gritemos todos y sigamos con más fuerza. Free Alex Saab. Gracias, amigos, y gracias como queridos camaradas, Alison, Geraldina, todos, y nuestro querido pueblo venezolano, estoico y muy valiente. Gracias. Dania, esta vieja te parece burda. Thank you very much, Irma. Muchísimas gracias, Irma. También quiero invitar a Karen Rodman, que está aquí, es organizadora de Justice Peace Advocates. Karen, adelante, gracias. Muchísimas gracias, Alison. Muchas gracias por mantener estas acciones, seguir con este latido mes tras mes, trayendo nuevas voces y por seguir informándonos, especialmente mientras nosotros nos enfocamos tanto en Palestina en este momento. Es muy importante también continuar respaldando el trabajo relacionado con Venezuela y con muchos otros lugares. Así que libertad para el Saab y muchas gracias. Muchas gracias, Karen Rodman, por tu apoyo continuo también. A continuación, tengo a Andrew Berry, que es de Mobilization Against War and Occupation. Es parte de la coalición antibélica de Vancouver. Andrew, ¿estás ahí? Sí, ahí estás. Adelante. Hola, Alison. Muchas gracias. Es maravilloso ver nuevamente esta
composición internacional en la sesión de hoy. Veo personas de Italia, Irma de México, personas de Sudáfrica también. Estuve escuchando algunas de las conversaciones, por ejemplo, lo que dijo Yves Engler, me parece que es muy importante lo que él dijo. Es importante que en Canadá nos enfoquemos y hablemos del rol de Canadá en contra de Venezuela, no solo en contra de Venezuela también, sino en toda Latinoamérica y en el mundo en vías de desarrollo. Estamos organizándonos hace más de 20 años y uno de los primeros libros que yo leí fue Canadá en Haití y la guerra en contra de la mayoría pobre, escrito por Yves Engler. Así que es muy lindo haberlo escuchado y haber escuchado que él sigue escribiendo maravillosos libros y sigue siendo una voz, eh, ejemplo en contra del colonialismo y el imperialismo por parte de Canadá, de Estados Unidos y otros países de Occidente. Como organizador antibélico y como mencionaba Karen, ha habido un gran enfoque actualmente, por supuesto, en el genocidio estadounidense e israelí en contra de Palestina, con 20.000 personas, casi todos civiles, que han sido asesinados, y la campaña de genocidio que Estados Unidos y Israel están llevando a cabo con el apoyo de Canadá y otros países europeos. Creo que es importante que todos reconozcamos cómo Venezuela ha sido una voz permanente a favor de Palestina en Latinoamérica y en todo el mundo, plantándose a favor de Palestina en contra de esta política y a favor del pueblo palestino. Creo que hay solo 20 países que no tienen reconocimiento de Israel. Venezuela es uno de esos países. Venezuela ha sido constantemente un país que ha hecho campaña del lado de los palestinos. Es un gran ejemplo de solidaridad internacional con personas y pueblos, no solo en Palestina, sino que lo han hecho en muchísimos otros puntos, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, en Haití, en otros golpes de Estado en los que Estados Unidos ha participado y ha organizado, en Honduras, en Bolivia, en Paraguay. Venezuela ha sido siempre una voz ahí en defensa de los pueblos que están resistiendo al imperialismo estadounidense y canadiense. Creo que Alex Saab es un gran ejemplo de esa solidaridad internacional que los venezolanos muestran en todo el mundo y que él ha, él ha sufrido un castigo por haberse plantado del lado de los oprimidos. Esa solidaridad internacional es algo que tiene que replicarse en todo el mundo, tiene que ser expandida. Venezuela sigue siendo esa voz y continúa siendo un enorme problema para Estados Unidos. Como mencionó Yves, Canadá ha fracasado en su campaña en contra de Venezuela y del mundo en desarrollo. Y creo que Venezuela sigue adelante y esto tiene que ser una campaña persistente, consistente para levantar todas las sanciones y el bloqueo en Venezuela. Vamos a seguir haciendo esto hasta que Alex Saab sea liberado. Libertad para Alex Saab y manos fuera de Venezuela por parte de Canadá y de Estados Unidos. Muchas gracias, Andrew Barry. Y nos unimos esta noche, esta tarde, en nuestra acción número 34, que es la última del año 2023. Les pido a todos que enciendan su cámara para la foto, pero quiero decir nuevamente muchas gracias a todos nuestros panelistas y al movimiento de Free Alexa por su trabajo y a todos los que han firmado una postal. Por favor, sigamos enviándolas para construir esta campaña e inundar la Casa Blanca y a Biden con estas postales. Y para que Miriam y Charlotte, las hijas de Alexa, puedan estar con él, ellas lo merecen. Y en este momento de las fiestas que son para las familias. Entonces les pido que se suman a esta campaña y que compartan el video que compartimos hoy de Camila
por favor, redoblemos nuestros esfuerzos para que se terminen los bloqueos sobre Venezuela, de Estados Unidos, Canadá y otros países de Europa, para que se puedan descongelar los fondos que están congelados en todo el mundo y para que las personas de Venezuela puedan tener acceso a la comida y a los medicamentos. Ha habido una suspensión temporaria de algunas de las sanciones, como nos explicó el profesor Elner, pero esto no es suficiente. Esto es solo temporario y hacemos un llamamiento a el levantamiento total y a la libertad de los prisioneros políticos que tienen en Estados Unidos. Un último mensaje, si podemos tener otros saludos. A ver, parece que Ginibe está aquí de la coalición Dinibert. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias por esta maravillosa sesión. Estoy motivado y me siento alentado por todos los que han estado aquí en esta sesión. Esta es la sesión 34 y cada uno de nosotros nos mantenemos unidos en nuestros esfuerzos incondicionales y nuestra solidaridad es nuestra fortaleza. La hegemonía del mundo, los venezolanos y los colombianos saben que Alex Saab es un héroe y pronto el resto del mundo también lo va a saber. Gracias por permitirme participar. Muchas gracias por tu apoyo y por el apoyo de la coalición y por todo el trabajo que están haciendo de justicia social en este momento crítico para la humanidad. Si no han recibido una invitación, por favor levanten su mano o pónganlo en el chat porque voy a solucionarlo. Sé que algunos ya han podido abrir sus cámaras, algunos cámaras, pero voy a cambiar aquí algo en mi pantalla. Gracias por su paciencia y estamos por sacar la foto. En un momento vamos a poder empezar a ver. Aquí tengo algunas manos levantadas. Un segundo, por favor. Tengo más manos levantadas. Muchas gracias a todos por sus saludos. En esta 34ª piquete consecutivo, voy a sacar la interpretación también. Pero antes quisiera agradecer a Salomé y a Julieta, quienes han estado trabajando sin descanso. Es un trabajo muy difícil hacer interpretación simultánea sin demasiada preparación previa. Así que estamos muy agradecidos. Ahora vamos a hacer nuestra foto después de desconectar la interpretación. Okay, interpretation has been turned off. El sistema de interpretación está apagado y estamos juntos a decir juntos, Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Venezuela. Free Alex Saab. Alex Saab. Free Alex Saab. Free Free Alex Saab. Alex Saab. Free Alex Saab. Alex Saab.
Free Alex Alex Saab. Saab. Free Alex 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 Saab now. Free Alex Saab. Free Alex Saab now. Alex Saab now. We hope that, and we wish that we will not be together at this action in 2024 in January. We hope that Alex Saab will be free and sanctions will be lifted against Venezuela. But we will be here if we need to. We'll see you in January. Mark your calendars to join us on Tuesday, January 30th, the last Tuesday of every month, 4 p.m. Pacific time, 7 p.m. in Eastern time, and for now, 8 p.m. in Caracas, Venezuela. Thank you again all for your time. Thank you to Professor Steve Engler, Steve Elmer, Eve Engler, to Geraldina Colatti, Roygar Lopez Rivas, and of course to Camilla Fabri Saab for that interview and video that contributed so much to our hearts and our struggle here tonight. Un abrazo fuerte for a new year of struggle and for victory in this important work to return Alex Saab to his family and end all sanctions and blockade against Venezuela. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Alex Saab. Free Alex Saab now. Merry Christmas, everyone. Thank you very much from Newfoundland. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Happy holidays. Feliz año. Free Alex Saab. Free Free Alex Alex Saab. Saab. Free Alex Saab now. Free Alex Saab now.